Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a sacar un poco la pantalla de aquí. Y buenas tardes, muchas gracias en principio por la invitación a participar de este evento, al Colegio de Abogados y a todos los organizadores. Muchísimas gracias también por comprender que no he podido estar en forma física en el evento y poder facilitarme este medio para poder hacer mi presentación. Eh, en principio, hablarles un poco de uno de los delitos que está ocurriendo no solo en Latinoamérica, sino que también en el Caribe y en parte en todo el mundo, que es el Business Inmate Compromise, que es también conocido como BEC. Eh, Marcar un poco los desafíos de la investigación del cibercrimen, porque este delito es parte de lo que en el día de hoy es el cibercrimen. Y de los puntos más destacados en esto del desafío de investigar el cibercrimen está la facilidad del uso criminal y el bajo costo de entrada de los criminales a todo este mundo del cibercrimen. El segundo punto muy importante son las tecnologías emergentes y la amplia propagación y enorme impacto que tiene el cibercrimen en nuestros países. Ya los mandatarios de los países más importantes del mundo están hablando sobre el impacto del cibercrimen. Los mandatarios de Estados Unidos o de Alemania, Inglaterra, están preocupados por el cibercrimen, el impacto que causa en sus empresas y en su economía el tema del cibercrimen, las tecnologías emergentes, que es un punto importante en todo esto del cibercrimen, que son como dos tecnologías importantes que estamos viendo, la Internet de las cosas, donde todo va a estar conectado a Internet, ¿no? Donde encontramos que desde la iluminación y cualquier aparato electrodoméstico va a estar conectado a Internet. Ya seguramente la mayoría de ustedes tendrá conectado el televisor a internet para poder ver diferentes videos y eso es para nosotros un gran riesgo porque son puertas de entrada que estamos dejando a los criminales para poder observar nuestros movimientos dentro del hogar o también poder escucharnos o vernos a través de cámaras y bueno, todo el impacto que puede llegar a tener cualquier electrodoméstico conectado, que también está indicando si hay alguien en la casa o no hay nadie en la casa, y hasta poder realizar un mapa del hogar, ¿no? Entonces, la Internet de las cosas es uno de los grandes impactos que vamos a tener en el futuro. Ya no es algo futurista, sino que ya es algo real, y a medida que la gente se vaya actualizando su equipamiento hogareño, seguramente van a tener más y más equipos conectados a Internet. Y la segunda tecnología emergente que nos preocupa es las criptomonedas, el blockchain y las criptomonedas, que es una tecnología que también día a día las empresas y la gente, la sociedad en general empieza a adoptar y los criminales también, por supuesto, para cobrar sus servicios criminales y eso es algo que a nosotros nos llama mucho la atención y que estamos aprendiendo a investigar y a cambiar nuestros procedimientos de investigación. El tercer punto, la restricción de intercambio de información, es un punto muy importante porque en nuestros países y nuestras legislaciones están adaptadas a los delitos a nivel nacional, pero no están adaptados a delitos transnacionales y el cibercrimen es un delito transnacional 100% y tenemos muchas restricciones en intercambio de información porque todavía tenemos legislación pensando en el siglo pasado. Y por último, la armonización de legislación tan importante para todo esto porque tenemos delitos que ni siquiera están tipificados, que no tenemos delitos nuevos que aparecen y que no sabemos en dónde encuadrarlos porque no hay analogía con otros delitos y tenemos que empezar a trabajar en eso porque por más que lo tenga Costa Rica, quizá un país vecino a usted no lo va a tener y eso va a ser también un problema para todos nosotros. Y no solamente hablar de tipificación de delitos en tema de armonización y legislación, sino que también hablar de darle herramientas a los policías y a los organismos de aplicación de la ley para poder investigar. Ya comenzando con el tema de Business Email Compromise,
Yo no sé si hay posibilidades a que alguien pregunte durante mi charla, pero con todo gusto yo puedo parar y escuchar la pregunta. Eh, es un delito que en principio está afectando a nivel mundial y no hay una razón por la cual un país pueda estar desligado de este tipo de delitos, sino que lo que país que tenga una empresa compradora y una empresa vendedora seguramente va a tener este delito. Este es básicamente el ciclo de etapas de vida del BEC, en donde iniciamos, a ver si se ve ahí el mouse, iniciamos por aquí, que es en donde los criminales comprometen un correo electrónico de una empresa comercial a través de ingeniería social, de phishing, pero básicamente usando un malware no sofisticado, sino que un keylogger, que es un malware muy común donde pueden leer lo que se está escribiendo en un teclado, y con eso empiezan a monitorear el intercambio de correos electrónicos en esta segunda etapa y toman en cuenta y empiezan a entender cuál es el modelo de negocio, la actividad que se realizan, las relaciones que tiene ese negocio, y en un momento encuentran un correo donde se va a hacer una transacción comercial y entonces ahí ellos se hacen pasar, los criminales intervienen en el correo electrónico y se hacen pasar básicamente por la empresa vendedora y les cambia a la empresa compradora la cuenta bancaria donde van a hacer el depósito y el pago del producto encargado, y por siguiente paso hay una transferencia, un pago realizado por la empresa compradora a una cuenta designada por los criminales. Ya no es una cuenta de banco designada por la fábrica, por el proveedor, sino que es por los criminales. Y en este punto es muy llamativo porque muchas veces las cuentas bancarias los criminales la crean con el nombre de la empresa real, y entonces no lleva sospecha, porque cuando están depositando a nombre de la empresa a quien le están comprando el producto. El siguiente momento o etapa de todo este proceso del BEC es que el dinero pasa por un proceso de lavado, ¿sí? Un proceso de lavado de dinero para no ser detectados los criminales reales, y en última instancia, en última etapa ya el dinero llega a esta organización criminal y concretan el plan es realizado por completo. Ahora, esto es una visión un poco de las etapas del BEC, pero yo le voy a mostrar realmente cómo ocurre. Acá hay una transacción comercial entre un comprador y un vendedor, una fábrica y un comprador de un producto. Se inicia esta transacción a través del correo electrónico, y todo esto puede ocurrir gracias a que hay un cambio cultural tan grande en nuestra sociedad que ya prácticamente no necesitamos ver a nuestro vendedor, lo hacemos a través de correos electrónicos, estamos tan acostumbrados a un comercio electrónico y hemos cambiado tanto nuestra cultura y nuestra forma de actuar que simplemente con un correo electrónico encargamos un producto, empezamos una transacción comercial con una fábrica. Pero ¿qué pasa? Los criminales hackean, como había dicho en las etapas del BEC, intervienen a través de un keylogger, un phishing, el correo electrónico de la empresa vendedora, analizan todas sus transacciones hasta que llegan a descubrir un correo donde se va a realizar un pago. Entonces, los criminales que están parados en el medio se hacen pasar a través de un correo falso o también ya están utilizando las cuentas de correo del fabricante. Quiere decir que ya no necesitan crear un correo falso, sino que crean un correo cambiándole apenas una letra nada más al correo original, pero desde el mismo servidor de correo de la empresa vendedora se hacen pasar por el vendedor, y cuando ya se está por hacer la transacción comercial lo que hacen es cambiarle el número de cuenta bancaria diciéndole que han cambiado de banco o que van a cambiar la cuenta bancaria, y les cambia la cuenta bancaria al comprador, y lo que hacen es que el comprador engañado realmente deposite en un banco
que no es del fabricante. Hay un proceso de lavado, como había indicado en la slide anterior, y llega el dinero a los criminales. Bueno, esto es tan complejo porque hablando un poco de la necesidad de modernizarnos y de tener intercambio de información más fluido, es que en el BEC no interviene un solo país en todo esto. Seguramente el vendedor está en un país, el comprador va a estar en otro país, el banco va a estar en otro país, los criminales están en otros países y la evidencia del crimen está en otros países. Realmente en muchos de estos casos de BEC, lo primero que hacen es sospechar de la persona que realizó el depósito, del empleado que realizó el depósito bancario, que sospechan seguramente y rápidamente de que es parte de esta organización criminal. La verdad es que en casi todos estos casos los empleados de la empresa compradora que realicen el depósito lo realizan porque son engañados. De hecho, estuve hace muy poco en un país donde el empleado que realizó el depósito fue preso, fue detenido, eh, pero realmente no se ha podido comprobar fehacientemente su participación, porque en realidad son parte de una organización que no está dentro del país de la empresa compradora y que son parte de un engaño bastante complejo. Cada vez cuando empezaron estos BEC, estos delitos, no era tan complejo, se intervenía el correo, se creaba un correo falso, no era un correo parte de la empresa, sino que lo creaban falso el correo dentro de algunas aplicaciones que hay dentro de Internet que se pueden crear a través de Yahoo, Hotmail, Gmail. El engaño no era tan complejo, pero a medida que estas organizaciones criminales fueron creciendo y facturando más casos, se fueron complejizando y ya tienen la forma de casi reemplazar por completo a la fábrica. Yo decía al principio cuando hablaba de este delito, es, bueno, si hubiese una llamada telefónica a la fábrica antes de hacer el depósito bancario, se darían cuenta que no son ellos los que le cambiaron la cuenta bancaria, pero ahora es tan complejo esto que reemplazan hasta las llamadas telefónicas y entonces es mucho más complejo que al principio todo esto. Seguramente si prestan atención a los casos de BEC que pueden llegar a tener en sus países, lo primero que van a ver es que el correo electrónico que manda el criminal le cambia una letra. Entonces le agrega una letra al nombre de la fábrica o al nombre de la persona. El dominio sigue siendo el mismo porque está usando el servidor de la fábrica, pero apenas le cambia una letra y casi no se detecta por la empresa compradora. Y lo complejo de esto también pasa porque la evidencia seguramente no está en ninguno de los otros países, la empresa vendedora no se ve afectada en realidad, si no mandó el producto realmente no se ve afectada en todo este proceso, es solamente la compradora la que se ve afectada y en muy pocos casos se ve que el vendedor envía el producto antes del pago y como no recibe el pago hace el reclamo y dice pero yo ya te pagué, le dice la empresa compradora y ahí descubren de que realmente el pago no se hizo a la empresa vendedora, pero esos son muy pocos casos. Y otros casos que hemos podido solucionar es que se dio cuenta rápidamente el comprador de que había hecho el depósito a una cuenta que no era la original y que no era de la empresa vendedora y se ha podido retrotraer el pago para que los criminales no logren llegar a su fin. Pero esos son pocos los casos, en muchos de los casos realmente el que pierde es la empresa compradora, no recibe el producto y el problema está en que la parte compleja de la investigación de todo esto. Uno de los casos de éxito que hemos tenido es gracias a un Cyber Security Report, que es un reporte que emite Interpol a través de su centro de ciberdifusión. Dentro de la unidad de cibercrimen en la cual trabajo, que está en Singapur, una de las unidades que tenemos es el centro de ciberdifusión. El centro de ciberdifusión emite
alertas de diferentes delitos, pueden ser malware que han afectado el sistema financiero en Latinoamérica también, pero también en el caso de este BEC habíamos detectado un grupo que se llamaba My Group, que hacían estos casos de BEC. Se logró la detención del líder de la red mundial detrás de estas estafas en línea en Nigeria. Bueno, acá explico un poco lo que es el BEC, que es lo que expliqué hasta ahora, pero básicamente esta organización y este caso de éxito, este nigeriano tenía 40 años de edad, ¿sí? Era la sospecha que había en todo esto, y las estafas que había realizado con BEC se aproximaban a 60 millones de dólares. Y en un solo caso de BEC pudo facturar 15,4 millones de dólares. Estamos hablando que BEC factura alrededor de más de 3 veces más de lo que factura ransomware. No sé si ustedes están interiorizados con lo que es ransomware, que es el secuestro de información o de la información de una computadora o de un servidor, encriptándolo y piden el rescate. Bueno, básicamente el rescate no es muy alto. En los casos de BEC, en una sola operación, en la operación más pequeña que hemos detectado, es de 900.000 dólares, casi $1.000.000. Es la operación más pequeña que hemos detectado de BEC. Hemos detectado operaciones de 50 millones de dólares en varias cuotas, o sea que el comprador había pagado varias cuotas a los criminales hasta que se da cuenta de que no le estaba pagando al proveedor, y entonces tenemos de que BEC realmente es algo que afecta no en forma masiva, porque no es un delito como ransomware que puede afectar en forma masiva a muchísimas personas, sino que afecta a una empresa en particular y lo afecta con muchísimo dinero. Entonces, dependiendo de las transacciones que haga estas empresas. Bueno, esto es básicamente BEC. Nada, terminar con una frase de Julio Verne, que dice: cualquier cosa que un hombre pueda imaginar, otro hombre lo puede hacer realidad. La verdad que adaptando esto un poco al mundo actual y al mundo del cibercrimen, donde encontramos todos los días nuevas formas de cometer crímenes, que a veces son parte de imaginación, ¿no? Porque hace muy poco salió un correo electrónico diciendo que era viral, o sea, llegaba a todo el mundo, le llegaba ese correo, le llegaba a muchísima gente, diciendo que lo había filmado viendo pornografía infantil y que tenía que pagar tanto dinero en Bitcoin. Y entonces eran 200 dólares en Bitcoin aproximadamente, el equivalente a 200 dólares en Bitcoin que había que depositar. Cuando fuimos a ver la billetera de ese correo estaba en cero dólares, o sea, no tenía nada de Bitcoin. Y cuando fuimos a ver 2 días después había 34.000 dólares en Bitcoin. Quiere decir que muchísima gente fue engañada por estos criminales y pagaron los 200 dólares equivalentes en Bitcoin. Esos mensajes todavía están circulando y la verdad que las campañas de prevención son muy buenas para que la gente no se deje engañar. Pero la frase de Julio Verne la adaptamos el día de hoy a que cualquier cosa que un hombre pueda imaginar, criminales lo pueden hacer realidad. Eso es el mundo actual que estamos viviendo y que todos los días estamos trabajando para que esto no ocurra.